Bueno, bienvenidos nuevamente a Camino a la Maternidad. Hoy tenemos un programa distinto a otros que hemos hecho, si bien siempre buscamos un poco de variedad en el canal. Hoy vamos a estar hablando con Andrea Mermingas y Edgar Benítez, el doctor Edgar Benítez, de un podcast. Es la primera vez que vamos a estar hablando de un podcast tan internacional. Hemos hablado ya con gente de México que contaban un poco el podcast sobre duelo perinatal. Y hoy vamos a conocer un podcast distinto, un podcast que tiene mucho encanto por esta capacidad de ser tan internacional. Así que bueno, arrancamos ya, vamos a empezar. Bienvenidos Andrea, bienvenido Edgar al canal. Muchas gracias por ser parte del canal. Muchas Hola, gracias. gracias. Muchas gracias, Meli. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es, ¿cómo surge este podcast? ¿De dónde surge? ¿Cómo empezamos este podcast y por qué esta temática, no? Bueno, Ok. esa parte te la cuento yo. Sí. El podcast surge, Meli, a partir de que queríamos crear algo juntos y comenzamos a conversar con Edgar y él en su consulta había tenido muchísimas mujeres que habían transitado un aborto, mayoritariamente voluntario, y que también se presenta un duelo, se presentan situaciones muy similares y que muchos años después acudían a la consulta con un duelo no resuelto y que, bueno, tenían otra sintomatología, había somatizaciones, había otras situaciones y el duelo era la base de todo esto. Entonces comenzamos juntos a como investigar un poco qué había ahí afuera, que si las mujeres necesitaban ayuda, y nos empezamos a topar con mujeres de duelo gestacional, con abortos espontáneos. Realmente para nosotros fue una sorpresa como la mayoría de la sociedad tiene este tema como muy ignorado, muy puesto de lado, sin verse, no se sabe nada, no se sabe mucho, no es que no se sabe nada, no se sabe mucho, no se habla mucho. Y nos sorprendió, honestamente nos sorprendió muchísimo y dijimos, wow, aquí se necesita muchísima ayuda. Y yo inclusive hice una serie de entrevistas con un montón de mujeres y encontramos que había una necesidad y que de la mano de Edgar podíamos ofrecer algún tipo de ayuda y lo primero que nos surgió fue el podcast porque decíamos, hay mucho silencio sobre este tema, hay mucho silencio y vimos que había una necesidad muy grande de muchísimas de contar su historia y no tenían un espacio para contar su historia. Nosotros arrancamos el podcast tratando los dos tipos de aborto y eventualmente nos dimos cuenta que si bien los dos necesitan ayuda y un espacio, no los podíamos poner en el mismo lugar, en el mismo ecosistema, digamos. Entonces pusimos de lado el aborto voluntario, que sentimos que inclusive es mucho más conversado, más hablado. Hay como mucho más ruido hoy con ese tema y pusimos y priorizamos este otro. Entonces, en este momento no le cerramos la puerta al otro, pero tú lo haces y tú debes saber, esto es un trabajo, es un trabajón generar todo este contenido, editarlo, compartirlo a las plataformas, conversar con las mujeres, es un trabajo a tiempo completo. Entonces dijimos, vamos a priorizar un grupo por ahora y eventualmente abrimos otros canales para lo otro, quizá. Y en el medio empezamos con el podcast y las primeras chicas que compartieron su historia eran mis amigas, porque no, todavía nadie nos escribía, digamos, no nos conocía nadie.
y empezamos a ver que en España nos escuchaban muchísimo, que en México nos escuchaban muchísimo. Fue una gran sorpresa y empezamos a recibir emails. Yo también quiero contar mi historia, yo también quiero contar mi historia, yo también quiero contar mi historia. Y era así y dijimos, hasta que llegamos a un punto en que dijimos, no tenemos tanto espacio, tendremos que publicar varios episodios semanales, entonces habilitamos en nuestra página web que se graben audios de 10 minutos para contar las historias, que podemos editar, compartir varias historias en un mismo episodio. Y un poquito todas las cosas se fueron gestando. Dijimos, bueno, además de compartir historias, ¿qué más les podemos ofrecer? Profesionales, ¿quién necesita? Muchos de los episodios tenemos una lista gigante de temas que Edgar va desarrollando, entonces vamos grabando sobre las necesidades, muchos los proponen las chicas también, sobre las necesidades, dónde las podemos acompañar y ayudar más y mejor, que sientan ese apoyo y que puedan de alguna manera ir resolviendo acompañadas este duelo que es tan complejo. Y bueno, poquito a poco hemos ido sumando cosas, ahora estamos más activos en Instagram, sumamos una comunidad en Telegram, ahora tenemos un taller que empieza pasado mañana. Hicimos un encuentro online, ese fue gratuito, estuvo buenísimo. Así que bueno, como que poquito a poco hemos ido creciendo, pero estuvimos un año entero solamente con el podcast, trabajando muchísimo y aprendiendo muchísimo. Así que de ahí nace Superando un Aborto. Qué lindo que trabajen juntos, me parece súper, súper bueno esto de hacer equipo, ¿no? Por lo que me vas contando, entonces se conocían anteriormente, se conocían y de estas conversaciones surge el decir, bueno, vamos a hacer un podcast, vamos a buscar un lugar, ¿no? Donde la gente pueda escucharse y contar también, ¿no? Lo importante que es a veces poder hablar de esto tan silenciado, de esto que nadie quiere hablar, de esto que no, que parece tan tabú. Entonces, los invito a dos cosas. La primera que quería saber más o menos exactamente cuándo empezaron el podcast, como para ponernos, situarnos físicamente en dónde, y desde dónde, ¿no? Físicamente de dónde nos están hablando hoy. Cuéntale, Bueno, Andrea. nos conocemos, nos recontra conocemos, porque Edgar hace cuánto, Doc, 30 y qué 30, años. 32 años. 32 años es el marido de mi mamá. Entonces, nos recontra conocemos desde que yo tengo 10 y Edgar no sé cuántos tenía, así que nada, Y hace Carlos mucho. 12, más o menos, ¿no? Claro, y Carlos. mi hermano, que es parte de este proyecto también, él es el ingeniero, él es el que se encarga de editar, de publicar, de hacer la página web, todo ese detrás para que llegue todo lo que creamos. Y también es un gran generador de ideas, Carlos. Así que bueno, de ahí nos conocemos y yo vivo en Buenos Aires, somos de Venezuela, yo vivo en Buenos Aires hace 15 años, más o menos, y Edgar, hace cuánto, Doc? Un año y medio, dos, se Dos fueron a años. Estados Unidos. 2 años se Ujú. fueron a Estados Unidos, donde está el resto de los hermanos, los hijos. Así que bueno, de ahí sale, desde Estamos ahí en Tampa, estamos, Carlos Alejandro y yo estamos aquí en Tampa claro, y yo estoy en Buenos con mi Aires. esposa, sí. Ujú. Me encanta. Entonces, ustedes son una familia que se está dedicando a esto. Me encanta ver esta sincronización, ¿no? Qué lindo Sí. trabajar en familia en algo tan bonito. Y en esta Ujú. historia familiar, ¿hay historias de pérdidas perinatales de la familia? ¿Lo han trabajado? ¿Lo han visto? ¿Qué es lo que los lleva, ¿no? A que todos quieran unirse y trabajar en pos de esta temática. Bueno, mi mamá tuvo una pérdida, pero era otra época. Después de mí venía otro bebé. Era otra época, imagínate si ahora cuesta hablar de este tema, en ese momento era anulado completamente. Seguramente hay más pérdidas, Meli, pero no las conocemos. Cuando nosotros abrimos el podcast, muchísima familia escribió y dijo, wow, qué bien que traten este tema. Nos enterábamos en ese momento. Una tía, prima, o sea, como que aparecen personas que no sabíamos. Y eso también sorprende porque dices, wow, cuánto silencio Bueno, hay alrededor de este tema, ¿no? O sea, siendo familia, me estoy enterando porque abrimos un podcast que tú tuviste una pérdida. Entonces, eso impactó y en realidad nosotros queríamos trabajar juntos. La temática era más abierta, o sea,
no a partir de unas conversaciones con el doc de qué trabajo había considerado él que le había generado, que le había gustado más hacer en su consultorio. Edgar trabajó muchísimos años en consulta privada en Venezuela y mencionó a estas mujeres de aborto. Entonces ahí empiezo yo a entrevistar y a encontrar, y ahí es donde encontramos que había muchísima necesidad, que consideramos que nosotros podíamos dar un aporte. Inclusive yo lo digo muchísimo y lo digo todo el tiempo, yo tengo 2 hijos, yo no tuve una pérdida, pero creo que también como parte de la sociedad nos tenemos que involucrar en estos temas, porque si solo se involucran los que lo viven, entonces el resto no seguimos sin tener idea. Entonces, una de las cosas que más mencionan las chicas que tenemos, tanto en la comunidad como en el podcast, es: nadie me sabe acompañar, o no me saben acompañar, o mi familia no me entiende. Bueno, aquí estamos involucrándonos, aunque no lo hayamos vivido, porque yo en algún momento no supe acompañar a mis amigas tampoco, pero ellas tampoco o sea, es como el huevo o la gallina. O sea, tú no hablas del tema, yo no, yo lo minimizo porque no sé lo que estás viviendo. Entonces es como, también la maternidad a mí me trajo otra visión, porque sé que desde el minuto uno en que ves esas 2 rayitas, es un amor y un torbellino de emociones, y ya en 2 segundos le haces la vida a ese ser humano que ni siquiera sabes qué va a ser. Entonces entiendo desde ese lugar de madre qué se puede sentir. No lo viví, pero puedo empatizar muchísimo. Entonces, a partir de ahí, en realidad, de querer hacer algo juntos, de sumar lo que cada uno podía traer, digamos, a algún proyecto, y surge esto. Y en esto de sumar lo que Sí. cada uno puede traer, ¿quieres contarnos un poquito, Edgar? Sí. Porque eres el doc, ¿no? ¿Cuál es Ah, tu sí, especialidad? Qué es lo que tú haces y desde dónde sí, encaras tu rol dentro del podcast? sí, sí. Yo soy médico psiquiatra. Me gradué de médico en el año 75 en la Universidad Central de Venezuela, y en un posgrado de la Universidad Central Hospital Vargas, también en el año 80, digamos, me gradué de médico psiquiatra, de psiquiatra, ¿no? Y mira, fíjate una cosa muy interesante: la motivación no surgió a partir de que encontráramos esto en la familia, ¿no? Lo de la familia no los topamos, como dice Andrea, ¿no? No los topamos. La inquietud surge porque al hablar ellos me dicen: hay un tema que a ti te guste, te llene, entonces le digo: mira, yo les puedo decir, hay varias áreas, varios temas que a mí me gustan y me apasionan y me dan felicidad, me hacen feliz. Yo le digo: bueno, mira, hay uno, ¿no? Le digo: yo he trabajado con mujeres en las que me he encontrado con que detrás del motivo de consulta y detrás de la patología manifiesta, nos encontramos con que hay un aborto, y las primeras fueron abortos, esas fueron abortos provocados. ¿Qué quiero decir? Se trataba de mujeres que no consultaban por un aborto, consultaban porque se sentían mal. Me acuerdo que una la llevaron porque estaba bebiendo mucho alcohol y ya prácticamente parecía que había desarrollado la enfermedad del alcoholismo. Otra porque estaba presentando unos ataques de pánico recurrentes que no mejoraban con los tratamientos. Y había otra ahorita que no recuerdo exactamente, pero entonces esa experiencia para mí fue muy especial, porque como les decía yo, ¿no? Yo veía que estas mujeres entraban a mi consulta como un árbol en verano. El verano venezolano es de una gran sequía y los árboles se quedan peladitos, así como aquí en el invierno. Bueno, el verano allá bueno, entraban como un arbolito en verano, verano venezolano, pues, y después del proceso salían de ahí como un árbol en primavera, como un árbol florecido, lleno de hojas, flores, frutos, o sea, realmente como una especie de renacimiento, un volver a nacer, volver a nacer. Y, y resulta que cuando yo, por ejemplo, en el caso de la que tomaba licor, 45 años, no se quiso casar ni tener más pareja, bebiendo mucho, flaquita, toda la piel ya reseca, el pelo reseco.
Bueno, cuando empezamos a tratar la depresión y averiguar un poco más, nos encontramos con que a los 17 años vive la experiencia de un aborto por miedo a la reacción de sus padres, especialmente su papá. Y entonces alguien le dice, mira, esta es una solución. Y ella, bueno, a los 17 años, por muchacha toma esa decisión y lo hace y punto, ¿no? Entonces yo empiezo a ver que a integrar una serie de como de conceptos, ideas terapéuticas, recursos terapéuticos, a integrarlos en función de ayudarlas a ellas. Y esa es la experiencia que precisamente me pareció muy hermosa, porque en ese proceso de trabajar con las partes internas disociadas, si yo tengo, a mí se me murió, por ejemplo, mi abuelita, y yo nunca viví ese duelo, y ese duelo está ahí metido en un saco, en un baúl, pues resulta que eso constituye partes disociadas de mí mismo, porque no estoy integrado, no hay una intercomunicación dentro de mí entre esa parte de mi biografía y el resto de mi vida actual. Entonces, oye, veía yo que habían esas partes desintegradas. Empezamos a desarrollar un trabajo, en este caso de terapia individual, en donde una de las cosas que usamos mucho fue la escritura en ese momento francamente terapéutica, de carácter emocional, donde yo ponía a dialogar las distintas partes que habían estado como en ese escenario de ese pedazo de teatro de su vida no resuelto, y donde habían básicamente tres personajes centrales, que era la mujer que estaba en la consulta, ¿verdad? Sufriendo crónicamente por esto. Estaba aquella muchacha de aquel entonces, vamos a hablar de la de los 17 años, es un segundo personaje que estaba en el teatro, en ese teatro dramático de su vida. Y había un tercer personaje que era la criatura. ¿Ah? Criatura que muchas veces no llegaban a saber si había sido varón, hembra, pero que sin embargo, yo siempre desde lo que podía ser una intuición de mi corazón, yo les decía, cónchale, pero tú no, a ti no, tú no tienes un pálpito, una corazonada, una intuición de qué era ese hijo. Sí, doctor, yo creo que era varón, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿y alguna vez pensaste en ponerle nombre? No, 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 si ni siquiera lo llegué a tener en las manos, ¿no? Porque se trata de, oye, se trata de un duelo, de una pérdida, donde además tienes que elaborar un duelo sin saber que estás en duelo, no lo puedes elaborar. Con elementos de puede haber de estrés postraumático muy frecuentes, no resuelve, que nadie los trabaja ni los siente. Y entonces, o sea, y no hay un ente físico, un cuerpo físico. Entonces, aún así, en ese trabajo con esas tres partes fundamentales, a través de la comunicación que yo lograba establecer de ella del presente con la del pasado, la del pasado le respondía recibiendo el apoyo, el amor, después escribirle al niño o la niña, ¿sí? Después el niño o la niña responderle, ¿sabes? Hermosísima la experiencia. Ahí empezábamos a integrar como un gran triángulo fundamental. Y después quedaba de lado otros miembros de la obra, vamos a verlo como una especie así, estoy haciendo la analogía de una obra de teatro, donde hay, por ejemplo, otros personajes. Está, por ejemplo, ese papá que ella le tenía tanto miedo, ¿me entiende? Está la mamá que a lo mejor también tenía miedo que el papá supiera o no, bueno, en fin, o quién sabe cómo reaccionó ese personaje. Estaba la persona que le planteó y la llevó a hacerse, en ese caso el aborto, otro personaje. Entonces, ese es un trabajo, pues, integrado, ¿no? Y después entran todo lo demás que está alrededor, la cultura, la sociedad, las instituciones de todo orden. Entonces, imagínate tú, ¿no? Yo les decía a ellos que ese trabajo a mí me había dado una gran felicidad, porque la felicidad de verla salir, por ejemplo, esa señora que dejó de beber, dejó de tomar licor y ya empezó a venir poniéndose cada día más linda, ¿no? Y después sale como un árbol florecido, como los araguaneyes venezolanos, como los apamates venezolanos que se llenan completamente de flores, son bellísimos.
Eso, para mí esa experiencia, yo siento que me daba una gran satisfacción adentro, ¿no? Por eso fue que tomamos la opción. Pero una cosa interesante, mira, una cosa interesante que tenemos que contarte es que, como dice Andrea, cuando se toma la decisión de que ella entreviste a algunas mujeres y lo primero que tiene a la mano son sus amigas y se lleva la sorpresa de que ella misma no sabía y sus amigas nunca lo habían dicho, oye, empezamos a decir, epa, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí como que esto como que es mucho más, es como cuando tú empiezas a escarbar y te encuentras una veta de oro y dices, epa, esto como que es una mina, vamos a seguir hacia adentro. Y nos metimos, nos dimos cuenta, primero todas eran de aborto espontáneo. Déjame decirte que en ese entonces, yo te estoy hablando, yo sé, tú entenderás que si yo soy psiquiatra desde el 80, algunas de estas experiencias tienen 30 años. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Con que todas esas, todos esos casos, todas esas mujeres, eran de aborto espontáneo, eran de aborto espontáneo. En segundo lugar, cuando Andrea les preguntaba, nos encontrábamos con un segundo elemento, la culpa. Uno tiende a pensar que la culpa puede ser más lógico que ocurra en un aborto voluntario porque hay una decisión. Pues no, nos encontramos con que se empezaron a echar la culpa de mil maneras. Culpa no real, una pseudo culpa, porque no había una responsabilidad consciente y directa realmente en lo que sucedía, ¿no? Y cuando, bueno, nos hemos ido metiendo, vamos encontrando más cosas que hay que trabajar, como es algunos síntomas de estrés postraumático en algún grupo de ellas, ¿ve? Entonces, bueno, toda esta experiencia nos lleva a tomar la decisión, bueno, vamos a trabajar con aborto espontáneo, porque resulta que esta gente no las atiende nadie. Mira, una vez nos contó una paciente que fue a una clínica donde atendían mujeres con abortos provocados y tenían incluso atención psicológica, tenían personal, Andrea, ¿te acuerdas? Y a ellas las hacían, bueno, el legrado para terminar de sacar la criatura, los restos, perdón, los restos de aborto espontáneo. Ellas, las de aborto espontáneo, no recibían ninguna atención psicológica. ¿Te acuerdas, Andrea, de eso? Que parecía insólito. Por eso es que nosotros dijimos, mire, ¿sabe cómo es la cosa? Este segmento es el que nosotros vamos a... Y no descartamos la posibilidad en algún momento en el futuro, pero aparte, porque si hay unas circunstancias que lo hacen un tanto diferente. Y bueno, esa es la razón por la que hemos estado trabajando con aborto espontáneo, o siempre se extiende un poco más a la pérdida gestacional que va más allá del aborto, 20, 22 semanas para ir más allá, pues o los partos de mortinato y todas estas Y cosas neonatales y demás. neonatales, pero bueno, mira, básicamente esa ha sido la historia y eso es lo que nos ha motivado a ir explorando este inmenso territorio lleno de silencio, un territorio lleno de negación, un territorio lleno de prohibición social, sutil, cultural, para que esto no se hable, esto no se toque, esto no se... Entonces, en conclusión, un territorio donde hay muchos duelos no procesados. Y el tema central es que los duelos no procesados producen su sintomatología, sus patologías y sus disturbios físicos, mentales, emocionales, ¿verdad? Relacionales y hasta espirituales, ¿no? Entendiendo espiritual en un sentido muy amplio, ¿no? De tu relación con lo trascendente o con el misterio, como lo quieras llamar, con lo sagrado, como tú quieras. No implica una religión, sino la espiritualidad en sentido amplio. Bueno, este es más o menos un resumen de ese itinerario. Gracias, Edgar. Has tirado un montón de líneas muy interesantes, porque bueno, el trabajo es, como ustedes han dicho, conjunto y familiar, así que les agradezco a todos. Porque primero que estamos hablando de algo que, si es tabú hablar de la muerte gestacional, mucho más juzgado, ya no tabú, sino juzgado, estas pérdidas cuando son voluntarias y qué tan juzgado y amenazado está. Y yo creo que va de la mano, porque muchas veces yo creo, ¿no? Esto es mi opinión hablando a algo a nivel mundial que voy viendo en las entrevistas y que voy viendo en todos los países. Por ahí el punto en común
tiene que ver con que esté tan juzgado ese aborto, y cuando dicen que tenemos un aborto espontáneo, estamos poniendo el mismo nombre, estamos diciendo aborto. Entonces estamos volviendo a algo en la que nosotras mismas nos juzgamos y no nos perdonamos y pensamos que pudimos haber sido culpables, y es lo más normal, lo que tú decías, ¿no? La culpa es como lo primero que aparece, y que cuando el duelo está tan mal procesado, o cuando somos en la primera semana de gestación, que nos dejan tan a la deriva, ¿no? Tan, bueno, esto pasa muchas veces, vuelve a intentarlo, y uno se queda con tanto remordimiento, tantos miedos, tanta culpa, ¿no? De estos duelos no procesados. Entonces, agradezco que nombren, ¿no? Que hablen también de estos abortos voluntarios, que bueno, cada aborto es un tema para hablar un montón, aun cuando son neonatales, aun cuando son pérdidas de niños que ya nacieron y tuvieron unos días de vida y se perdieron. Entonces, es muy difícil hablar en general, ¿no? De estas Sí, temáticas, pero creo que es necesario hablarlas, ¿no? Dar espacios de claro, hablar. claro. Y fíjate que nosotros nos hemos mantenido con el término aborto espontáneo, ¿verdad? Lo que implica que son pérdidas espontáneas, que no es producto de algo que hizo nadie, antes de las primeras 20 semanas, ¿no? Y sin embargo, fíjate que la pérdida gestacional incluye más allá, es que es más complejo el tema, ¿no? Incluye ¿cómo se llama? Los partos prematuros donde hay muerte del feto, la muerte intrauterina fetal, la muerte durante el parto y la muerte neonatal inmediata, la muerte súbita neonatal de las primeras horas o días inclusive, ¿no? O sea, el tema es mucho más amplio. A veces hace que algunas mujeres se vayan hacia nuestro podcast para, bueno, para tratar de aprovechar todo lo que hablamos de duelo que es aplicable, el duelo, cómo trabajarlo, cómo, en fin, ¿no? Todos los capítulos que hemos hecho sobre cada uno de estos temas les son útiles también. Y aún así, fíjate, nosotros nos hemos mantenido, pues, superando un aborto para tratar aborto espontáneo, básicamente. Sin embargo, ahí entra ese grupo. Como te digo, bueno, sí hemos dejado el otro tema, el del voluntario, pues como algo que debería ser tratado como tal, no mezclarlo, porque creemos que ahí entran en juego muchos otros elementos. Y bueno, decidimos quedarnos con abortos espontáneos, pues. Yo quiero sumar que más allá de esa decisión que la tomamos muy pensada fue, en nuestra comunidad de Telegram entran chicas, el, te voy a tirar un número que no está analizado, pero por decirte, el 90% de las chicas, 95% son de pérdida gestacional, y después hay un porcentaje menor, pero están de aborto voluntario, que entran como en un poco entran como en el medio de un desespero interno de encontrar un lugar en donde las puedan abrazar. Y ha sido la primera chica que entró y dice, hola, yo tuve un aborto voluntario, pero me siento así, necesito un espacio. Mi primera reacción cuando leí ese mensaje dije, ok, nosotros te abrazamos, los que creamos Superando un Aborto. Estaba a la expectativa de ver cuál era la reacción de las otras chicas, y fue realmente hermoso ver cómo la recibieron con los brazos abiertos, con un nivel de empatía y de compasión que, o sea, para mí de verdad fue muy movilizante ver eso. Yo me quedé esperando, dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Respetando la visión de todo el mundo, respetando nosotros, o sea, somos muy abiertos en ese sentido y somos muy respetuosos, y si algo nos caracteriza es eso, el respeto, la empatía, la compasión ante la historia de cada una. Y poco a poco se han ido sumando más, creo que ahora tenemos como 4, por eso son muy poquitas, y en la comunidad hay como 70 y algo. Y se van sumando cada vez más, y ellas ahí tienen un espacio de desahogo absoluto, o sea, hoy me paré y me siento así, ¿quién me entiende? Hoy me desperté, he estado el último tiempo así, estoy embarazada y tengo miedo, o sea, empiezan a surgir todos estos temas que entre ellas, la verdad, inclusive hablan de todos los exámenes, tipo, me pasó esto, alguien más, ¿qué exámenes le hicieron a ti? ¿Qué exámenes? ¿Dónde se recomiendan médicos? Porque muchas encuentran que están en la misma ciudad. O sea, ha sido muy lindo de ver ese espacio de Telegram
que es de ellas, o sea, inclusive se lo han apoderado ellas. Nosotros participamos poco y nada, compartimos algunas cosas, pero ahí te das cuenta que hay una necesidad de hablar, te das cuenta que hay una necesidad de encontrar a otras que están viviendo lo mismo que tú, porque una de las frases más recurrentes es yo sentía que estaba loca por lo que me estaba pasando. O sea, literal, loca es la palabra que usan. Yo me sentía que estaba loca por sentirme así, pensé que estaba exagerando. Así como la culpa, la soledad también está como muy a flor de piel. Entonces, poco a poco, como te dije, arrancamos con el podcast. Me habías preguntado en marzo del 2022 y estuvimos un año entero, no, estuvimos muchos meses solo con el podcast. Después dijimos, vamos a crear la comunidad y bueno, después poco a poco han ido surgiendo cosas como vamos viendo la necesidad, ¿no? Como esto, ¿no? Hemos ido aprendiendo muchísimo de lo que ellas necesitan y bueno, con la experiencia del doc se han ido creando todos estos espacios y todas estas cosas. No, increíble cómo internacionalmente las frases son las mismas, ¿no? En todos lados nos sentimos que nos veían como locas y nos sentimos con estos mismos tabúes dando vuelta. Y lo que me parece súper interesante que me gustaría recalcar también y aprovechar, como tú dices, al doc, que él ha dicho esto de somatizar, ¿no? Qué importante es que se hable de esto, porque muchas veces vienen aparejados un montón de problemas y la gente no lo ve conectado, no entiende la necesidad de elaborar este duelo, por qué insistimos tanto en la elaboración de un duelo, ¿no? Eh, ¿Podrías dar así como algún, no sé si decir recomendación en esto, pero podrías contarnos un poquito cuando hablamos de somatizar? eh, ¿Cómo lo podrías explicar un poco para las mamás que están en sus casas hoy Sí, y que no terminan de entender esto? sí, claro. Si uno tiene algún contenido psicológico problemático, sea un trauma, sea experiencias de carencia emocional importante, un conflicto importante con algo o con alguien, o con uno mismo, o con otra persona, o con algo de la sociedad, o tiene un duelo que no ha elaborado, por poner algunos ejemplos, eh, eso es una energía psicológica que va a estar allá adentro, siempre pulsando por manifestarse, por poder salir, por poder ser elaborada. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso del duelo, ¿qué pasa? Hay una pérdida y la persona no sabe, y encima de eso, en el caso estamos hablando del caso del duelo, pues por pérdida perinatal, es un duelo que la sociedad, la cultura, por razones culturales, sociales, históricas, ha venido negando, postergando, lateralizando, minimizando, desautorizando, deslegitimando. Entonces la mujer se siente sin derecho a sentir su dolor y ella misma dice, no, es que es así porque eso se internaliza. La cultura no es algo que está volando en el aire, la cultura es como internet. Cada cerebro de nosotros es como un computador que está interconectado con todos los demás. La cultura es esa gran sumatoria interconectiva que existe ahí en un espacio que es el inconsciente colectivo, como lo llamaba Jung, en un espacio que es la cultura, es un mundo lleno de significados de todo orden, en la cultura hay de todo, y ahí está precisamente la prohibición, como esa, taparle la boca a la mujer. Entonces, ¿qué pasa con un duelo que una persona, en primer lugar, no identifica? No, en primer lugar, si no lo identifica, ¿cómo lo elabora? ¿Cómo elaboras tú? ¿Cómo elabora ella ese malestar? ¿Qué nombre le pone al proceso que está viviendo, a esa fase? ¿Qué nombre le pone a eso que está sintiendo en el pecho, en la garganta? ¿Qué nombre le pone a esas emociones que están flotando? Y yo no sé por qué me siento tan mal. Y es una mezcla de miedo, tristeza, rabia, impotencia, frustración. Imagínate tú la mezcla de emociones, pero sobre todo presididos por el dolor, porque duelo viene del dolor y duelo es dolor por la pérdida de un ser amado. De la manera más sencilla, la definición más sencillita es esa. Pues podemos agregarle un poquito de más cosas para entender que los duelos no son solo por muerte de un ser amado,
Pues, cualquier equivalente simbólico a eso, si se puede perder una relación de pareja, una relación sentimental, un trabajo, un proyecto, un plan, bueno, tantas cosas que pueden perderse en la vida. Y como la vida es un ganar y perder, y después se saca la cuenta al final. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Todo eso está adentro, ¿verdad? Sin poder ser elaborado, y eso, como toda energía, busca por dónde salir, busca por dónde salir. Yo siempre pongo el ejemplo con las cosas no elaboradas, que es como que tú tienes una piedrita de uranio radioactivo y te dicen, no, usted no puede jugar con eso. Entonces tú agarras y lo metes en una cajita y lo guardas en el closet de tu cuarto. Porque, ¿ves? Pero eso significa que esa piedrita va a estar ahí olvidada como si fuera cualquier piedrita, o va a estar irradiando desde allí a todo el que viva en esa casa, y dependiendo de la mayor proximidad con ella, una mayor intensidad de contaminación, de irradiación. Bueno, así son esos contenidos. Entonces, ¿qué sucede? Que buscan caminos de expresión, como el agua. Cuando se rompe un tubo en una casa y nadie se da cuenta porque es interno, el agua busca salida, y puede abrir una carca o puede abrir un hueco debajo del piso y hasta hundirse en el piso. Puede una pared mojarse y perderse completamente el friso, la pintura. Puede ser el techo empezar a gotear y ¿qué está pasando, no? Bueno, porque es como el agua, busca expresión. Entonces, uno de los canales de expresión, el primero, ¿cuál es? El cuerpo. El cuerpo. Nosotros, yo digo que a mí me gustan mucho las campanas, verlas, y me gusta oírlas, sobre todo las campanas reales, no grabadas. Aún bueno, las grabadas me gustan, pero por aquí cerca hay una iglesia y me gusta el sonido. Pero es que la campana también, de alguna manera, para mí simbólicamente, representa un poco cómo somos los seres humanos, porque tiene todo lo que es la campana en sí, y tiene en el centro el badajo, que es ese pedazo de metal con una bola que le dan con un mecate, y cuando golpea, produce una vibración muy intensa en el lugar donde golpeó. Pero la campana vibra solo ahí o empieza a vibrar toda ella. Se riega inmediatamente, lo que pasa es que eso sucede así, pero si lo hiciéramos en cámara lenta, pudiéramos ver cómo en 15 minutos la vibración del golpe del badajo de la campana en un lado de la campana, cómo se va extendiendo a toda la campana. Y no solo eso, sino que esa vibración entonces luego se transmite al aire, porque el aire es también una materia física, se transforma en ondas y me llega a mis oídos, y se transforma en lo que se transforme en mí. Entonces, el cuerpo es como el cuerpo de la campana, va a vibrar, va a reaccionar. Y la somatización es la transformación en alteraciones fisiológicas, fisiopatológicas y a veces hasta morfológicas de segmentos de nuestro organismo, un órgano, una parte del cuerpo, como consecuencia de toda esa energía reprimida y acumulada. Pero eso no se queda ahí, porque no somos solo cuerpo, somos también mente. Empezamos a sentirnos mentalmente qué me está pasando. Pero no somos solo eso, somos también emociones. Y empiezan entonces esa campana a vibrar en el espacio de las emociones. Pero no somos solo emociones, no somos solo cuerpo, no solo somos mente, ¿verdad? Somos también seres interrelacionales. Y así como la campana cuando suena, la escucho yo que estoy a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, no sé cuánto de esa iglesia, de ese campanario, pues quiere decir que interactúa, eso irradia hacia la gente. ¿Y quiénes son las personas más cercanas? En primer lugar, la pareja, la pareja. En segundo lugar, de manera muy disimulada, los hijos, porque la pareja lo vive más directamente. Y los familiares, y los amigos, y los compañeros de trabajo de la mujer. Por eso también se afecta el área interrelacional. Y por último, la espiritual diría yo que ese ruido, esa cosa tan hermosa de la campana va hacia el universo. Eso es vibración y todo es vibración. Entonces, tenemos eso. Pues entonces, esa es la manera de explicar que la somatización, si es en el corazón, puede ser taquicardias, arritmias, hipertensión, puede ser en el estómago, puede haber problemas gastrointestinales
colon irritable, los riñones, puede haber infecciones porque el sistema inmune se debilita, puede haber contracturas musculares, dolores osteomusculares, artritis, artroides, artrosis. O sea, depende las partes del cuerpo, los puntos de menor resistencia, por cierto, ¿no? Por ahí se mete esa energía y por eso es tan importante identificar que eso es un duelo y tratar ese duelo para desahogar todos esos espacios interiores, evacuar, salir, sacar, hacer catarsis. O sea, cuando yo cuento mi historia y lloro y pataleo y gimo y me abrazan y los abrazo, estoy haciendo catarsis, sacando. Un catártico es un medicamento. Antes usaban los médicos los catárticos. No, hay que producirle el vómito porque pensaban que si vomitaba, entonces le daban un catártico y pecacuana, que era muy amargo, y la gente vomitaba. Ahora viene la palabra catarsis, es una ayuda que le permita a la persona evacuar, sacar lo que tiene en el estómago del alma, en el estómago, el saco de las emociones, en los intestinos emocionales. Entonces esa es la catarsis. Entonces, bueno, eso es lo que permite que ella vuelva a reconectar consigo misma, con su energía, con su ser, con su totalidad, y que esa experiencia entonces, cuando ya es realmente elaborada y llega a donde tiene que llegar, que es a la sana aceptación de esa pérdida y a reconectar con la paz y con la alegría de vivir, entonces está preparada para lo que viene, seguir adelante y tomar la decisión con respecto a ser madre, etcétera, etcétera, etcétera. Fantástica la explicación. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si quedó algo que te gustaría agregar, Andrea o Edgar, algo que les haya quedado. Andrea que cierre, porque he hecho una lenguarada bastante larga. No, bueno, decirles que seguimos creando espacios y cosas para poder, eventos, talleres, para poder ayudarlas. Nos damos cuenta que nos damos cuenta, no, descubrimos y aprendimos que se necesita mucho el espacio solo de duelo gestacional porque muchas de las chicas caen en nuestros espacios diciéndonos, oye, encontré un círculo, encontré un taller, encontré esto, pero también tratan otros tipos de duelo o también hay mamás que sus bebés fallecieron como, no sé, a los pocos meses o a los pocos años y yo no me siento con el derecho de estar ahí. Entonces nosotros nos propusimos solamente tratar lo que es duelo gestacional y perinatal y nos enfocamos muchísimo en la mujer. Sabemos que es una cuestión familiar, sabemos que el personal de salud tiene que ser entrenado para esto, pero nosotros nos enfocamos básicamente al 100% porque además es lo que más recibimos, esa mujer que está en duelo, que no sabe que está en duelo, que necesita ayuda y que necesita otras mujeres y otros recursos y que necesita como ese cajón de herramientas para poder comenzar a gestionar y a elaborar todo eso que está sintiendo. Así que, bueno, nada, seguimos creando cosas para poder ayudarlas bueno, agradecerte por la invitación, que nada, juntos nos potenciamos y le damos más, hacemos más ruido con este tema. Totalmente. Yo les agradezco a ustedes que traten lo que tratan, ¿no? Más cuando, como dicen, no les tocó directamente. Yo creo, desde mi punto de vista, sí les tocó directamente porque tu hermana menor sería un caso de estos y es la esposa de Edgar, así que creo que en realidad les Ujú, toca de cerca, aunque no lo sabían cuando lo iniciaron, ¿no? O no lo ujú, pensaron cuando lo iniciaron. Y les agradezco como mamá que he perdido dos hijos en el primer trimestre y sé que muchas veces es el duelo más difícil de explicar para que la gente te entienda, ¿no? O es muy fácil minimizarlo, muy fácil que la gente minimice mucho nuestro dolor, inclusive como tú dices, aún en los GAM o en los Sí, grupos de apoyo especiales para ujú, esto. Pero bueno, ujú, yo sigo motivando que mientras existan espacios, bienvenidos sea, sean más amplios o menos, siempre son un lugar de apoyo necesario y que esta catarsis es tan importante y tan ujú. necesaria
que ojalá sigan habiendo cada vez más espacios, aunque yo siempre digo, ojalá en un futuro no haga falta porque la medicina avance tanto que no vengan estas pérdidas, ¿no? Sí. Pero bueno, mientras tanto, mientras caminamos hacia eso, gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Un abrazo, Meli. Sí. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias y que te vaya muy bien con también con el trabajo que estás haciendo por ayudar a otras mujeres. ¿Ok? Un gran abrazo y gracias.